¿Te has parado a pensar alguna vez en lo que realmente te sucede cuando decides dejar de tener sexo? No me refiero solo a tu cuerpo, a los cambios físicos, sino también a tu mente, a tu energía, a lo que ocurre en tu interior, donde casi nadie presta atención. Lo cierto es que cuando decidimos dejar de tener sexo por un tiempo, muchas cosas empiezan a cambiar, y no siempre de la forma que esperamos. Carl Jung, una de las figuras más importantes de la psicología del siglo XX, creía que la energía sexual va mucho más allá de lo que solemos imaginar. Utilizó el término libido, pero con un significado más profundo. Para Jung, la libido no era solo deseo sexual, era una fuerza vital, era como el combustible del alma, una energía que impulsa todo en nuestro interior, nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestras decisiones, incluso las crisis que experimentamos. Ahora piensen conmigo, si esta energía es tan poderosa, ¿qué sucede cuando no la expresamos sexualmente? ¿Desaparece? ¿Se acumula? ¿O cambia de forma y empieza a actuar en otros aspectos de nuestra vida? Ahí es donde comienza un viaje silencioso. Cuando dejas de tener relaciones sexuales, esta energía empieza a despertar en tu interior, y cada persona la experimenta de forma diferente. Para algunos, puede ser una sensación de inquietud, ansiedad e incluso cierta frustración. Para otros, es un estallido de creatividad, un deseo de hacer cosas nuevas, de mirar hacia adentro, de transformar sus vidas. No hay una única respuesta, pero sí hay un movimiento, un cambio, y de eso es de lo que hablaremos aquí. No se trata de juzgar ni de idealizar la abstinencia, sino de comprender, de observar lo que le sucede a nuestra psique, a esa parte invisible de nosotros, cuando el impulso sexual deja de experimentarse automáticamente y empieza a transformarse en algo más. Quizás ya lo hayas vivido, quizás lo estés viviendo ahora, o quizás ni siquiera te das cuenta de que tiene algo que ver con lo que has estado sintiendo últimamente. Pero una cosa es segura: cuando rompes un hábito tan estrechamente ligado a tu identidad, tan estrechamente ligado al placer, a tu cuerpo y a tus relaciones, inevitablemente empiezas a acceder a capas más profundas de tu ser. Y según Jung, esto puede ser una gran oportunidad. Ahora entendamos mejor lo que él llamó sublimación y cómo este proceso puede cambiar por completo la forma en que gestionas tus deseos, tu energía e incluso el sentido de tu vida. Pero primero, dale a me gusta para que este contenido llegue a más gente. Suscríbete al canal para no perderte ningún video y cuéntame en los comentarios desde dónde lo ves. Me encanta saber cuánto llega este mensaje y con quién conecta. Entonces, ¿qué pasa con toda esta energía cuando ya no la descargas a través del sexo? Carl Jung creía que esta energía no desaparece ni se evapora, sino que se transforma. Y aquí surge un concepto muy poderoso de la psicología junguiana: la sublimación. La sublimación consiste en tomar un impulso instintivo, como el deseo sexual, y elevarlo a otro nivel. Es transformar algo crudo y primitivo en algo más refinado y consciente. Es como si la energía que antes iba directamente a tu cuerpo ahora alimentara otras partes de tu vida. ¿Quieres un ejemplo sencillo? Piensa en un artista, un escritor, un inventor. A menudo, tras una obra genial, hay una energía intensa que bien podría usarse sexualmente, pero se canaliza para crear algo nuevo, algo que va más allá del placer inmediato. Esto no significa que estas personas hayan dejado de sentir deseo. Al contrario, simplemente aprendieron a dirigir esta energía, a usarla como combustible creativo, como un impulso para la realización personal. Y ahí es donde la abstinencia, al experimentarla conscientemente, puede convertirse en algo transformador, no como un castigo ni un esfuerzo forzado de control, sino como una opción de redirección. Empiezas a darte cuenta de que el deseo que antes te impulsaba a buscar el placer corporal, ahora puede usarse para crear, estudiar, trabajar, construir proyectos o incluso profundizar en tu identidad. Pero no es fácil, ¿de acuerdo? Este proceso requiere atención, requiere valentía, porque cuando dejas de buscar alivio en el placer inmediato, te enfrentas a lo que realmente llevas dentro, a las emociones que quizás hayas estado reprimiendo.
al vacío que solías llenar con sexo, compañía y distracción. Jung habló mucho sobre esto. Dijo que los seres humanos tienen una tendencia natural a huir de la incomodidad, a evitar la confrontación con el inconsciente. Pero es precisamente en esta confrontación donde surge el crecimiento. La sublimación es como un camino hacia la madurez, para ir más allá de la respuesta automática, aquella que solo busca el placer inmediato, y entrar en un modo de existencia más profundo, donde uno empieza a comprender que puede usar sus impulsos como una fuerza constructiva. Claro, al principio, el cuerpo lo siente, la mente se resiste, nos sentimos agitados, confundidos. Es como si nos quitaran algo, pero en realidad algo se libera. Esta energía, antes canalizada inconscientemente, ahora puede convertirse en arte, estudio, espiritualidad, concentración, disciplina. Puede convertirse en lo que desees. Está ahí, vivo, esperando a que le des un nuevo rumbo. Y poco a poco empiezas a sentir algo diferente. Una presencia más fuerte dentro de ti. Una sensación de poder, como si recuperaras el control de tu vida, tus hábitos, tu atención. Pero es también entonces cuando algo inesperado empieza a suceder. Empiezas a encontrarte con partes de ti que estaban ocultas, olvidadas, ignoradas. Cuando dejas de tener sexo, sobre todo si era parte de tu rutina, es como si se abriera un espacio interior, un silencio, un vacío que al principio puede ser aterrador. Estamos tan acostumbrados a llenar este espacio de placer, distracción y estimulación, que cuando desaparece, todo lo que estaba oculto empieza a salir a la superficie. Y aquí surge una de las ideas más profundas de Carl Jung, la sombra. Para Jung, la sombra es todo aquello que no queremos ver en nuestro interior. Son los sentimientos, pensamientos e impulsos que hemos aprendido a ocultar, negar y reprimir porque la sociedad los condena. Nuestras familias no los aceptan o nos avergüenzan, pero que niegues una parte de ti no significa que desaparezca. Sigue ahí, trabajando entre bastidores, influyendo en tus decisiones, saboteando tus relaciones y llevándote a repetir comportamientos que no comprendes. Y el sexo se usa a menudo como una pantalla, una forma de evitar este encuentro con lo oculto. Cuando dejas de buscar este tipo de alivio, incluso inconscientemente, es como si la sombra aprovechara la oportunidad para aparecer. Se alza, habla, revela todo lo que has intentado ocultar. Puede surgir la tristeza, la ira, una sensación de vacío, de desconexión, incluso ese pensamiento persistente. ¿Quién soy sin esto? Pero no te preocupes, esto no es señal de que algo ande mal. Al contrario, es señal de que estás empezando a verte verdaderamente a ti mismo. Jung decía que confrontar la sombra es uno de los pasos más importantes en el proceso de individuación, que es esencialmente el camino para convertirte en quien realmente eres, sin máscaras, sin escapes, sin vivir en piloto automático. Y esta confrontación no se trata solo de lo malo como muchos creen. En la sombra también se esconden talentos que has ignorado, potencial que has reprimido, valentía que no te atreviste a mostrar, porque ocultar lo inaceptable también termina ocultando lo auténtico. Así que, cuando dejas de tener sexo o de usarlo como escape y empiezas a observar lo que surge, estás dando un gran paso en el camino hacia el autodescubrimiento. Empiezas a sentir más, a pensar más, a verte con mayor profundidad. Y esto, por supuesto, no siempre es cómodo, pero es en esta incomodidad donde encuentras la oportunidad para una verdadera transformación. Porque al enfrentarte a tu sombra, dejas de ser su esclavo, dejas de reaccionar automáticamente y empiezas a tomar decisiones más conscientes, con más presencia, con más verdad. Y al iluminar estas partes olvidadas, algo nuevo comienza a surgir. Una conexión más profunda con tu esencia, con lo que Jung llamó el yo. Después de que el polvo de la sombra comience a asentarse, después de enfrentar todo lo oculto, negado y reprimido, emerge algo aún más profundo, una especie de reencuentro, una presencia silenciosa que quizás nunca hayas sentido con tanta claridad. Jung lo llamó el yo, pero no lo confundas con el yo que conocemos, el yo en redes sociales, el yo que mostramos a los demás, el yo que responde impulsivamente
o repite patrones solo para encajar. Este es el ego. Es importante, por supuesto, pero es solo una parte de la historia. Para Jung, el yo es el centro de la psique, es la totalidad de quién eres. Es esa parte de ti que ya sabe quién eres, aunque tú aún no lo sepas. Lleva contigo tu esencia, tu potencial, tu sabiduría interior. Siempre está ahí, esperando a que silencies el ruido exterior para que puedas oírla. ¿Y sabes qué pasa cuando dejas de tener sexo por un tiempo? Sobre todo cuando va acompañado de una búsqueda de mayor conciencia, empiezas a distanciarte de las distracciones externas, a escuchar más lo que viene de dentro. Y en este proceso, algo empieza a cambiar en ti, percepción. Dejas de identificarte, tanto con tus impulsos, con tus deseos inmediatos, y empiezas a darte cuenta de que hay algo más grande observándote. Es como si dejaras de vivir solo en la superficie y comenzaras a sumergirte. Y en esta inmersión, tu verdadero yo se revela gradualmente entre líneas, en las pequeñas señales. A veces aparece en un sueño, a veces en una intuición intensa, en un momento de silencio, de presencia, de claridad repentina. Empiezas a darte cuenta de que no todo lo que quieres es lo que necesitas, que no todos los deseos necesitan ser satisfechos y que en el fondo hay una inteligencia dentro de ti que intenta guiarte, pero necesitas darle espacio. Este encuentro contigo mismo es un punto de inflexión. Empiezas a salir del modo reactivo y a entrar en un estado de mayor escucha, mayor sensibilidad. Y curiosamente, esta sensibilidad no te debilita, sino que te fortalece, porque empiezas a vivir con más intención, más significado y más conexión con lo que realmente importa. En este punto, la abstinencia deja de ser solo una decisión de comportamiento. Se convierte en un camino de transformación, una puerta a algo más profundo. Y entonces todo empieza a cambiar. Tu forma de relacionarte con los demás, tu trabajo, tu tiempo libre, incluso tus propios pensamientos. Pero este cambio también trae nuevos desafíos, porque al despertar a este nivel de conciencia, tu energía empieza a reorganizarse. Y luego vienen otros efectos, tanto físicos como mentales, que muchas personas sienten pero no comprenden. Muchas personas reportan una sensación de claridad, concentración, un deseo de producir, crear y lograr cosas que antes parecían lejanas. A medida que te desconectas gradualmente del placer inmediato, del deseo sexual automático, algo interesante comienza a suceder. Tu mente se aclara y no exagero. Muchas personas que pasan por periodos de abstinencia consciente lo notan. Una especie de lucidez, una percepción más aguda, como si tus ideas comenzaran a organizarse. El pensamiento se vuelve más claro, más objetivo. ¿Y por qué sucede esto? Porque la energía que antes se gastaba intentando satisfacer un deseo constante y a menudo inconsciente ahora empieza a circular de forma diferente. ¿Recuerdas lo que Jung dijo sobre la libido como una fuerza vital? No se trata solo del sexo, se trata de todo lo que te mueve por dentro. Cuando esta energía ya no se usa únicamente para satisfacer el cuerpo, comienza a alimentar la mente. Y entonces surge esa sensación de alerta mental, un deseo de aprender, de crear, de buscar respuestas. Muchos informes lo confirman. Las personas que no tienen sexo por un tiempo se sienten más centradas, más concentradas y con más claridad sobre lo que quieren hacer. Y no es magia, es solo energía redirigida. Pero hay un detalle importante aquí. Esta claridad no llega de inmediato. Suele surgir tras un periodo de agitación. Al principio tu cuerpo se siente extraño. Tu mente intenta arrastrarte de nuevo a viejos hábitos. Surge la ansiedad, la inquietud e incluso cierta irritación. Pero si persistes, si soportas esta desintoxicación emocional, pronto notarás un cambio. Es como si tu energía se reorganizara dentro de ti y encontrara un nuevo rumbo. Algunos empiezan a escribir, pintar, componer, estudiar. Otros deciden poner en práctica esa vieja idea que siempre habían postergado. Algunos sienten una repentina necesidad de hacer ejercicio, de cuidar su cuerpo, su hogar, su vida. Es como si el impulso sexual, en lugar de ser negado, se transformara en una fuerza de acción expresiva. Y para Jung, esta era la esencia de la sublimación, usar el deseo como motor de crecimiento. Ahora imagina esto en la práctica.
Si antes gastabas tu energía en la búsqueda constante del placer, ahora tienes ese mismo combustible disponible para llevar a cabo proyectos, cambiar hábitos y buscar un propósito más profundo e interesante. Este proceso no te aleja del sexo, sino que te acerca a él, pero de una manera más consciente, más cierto. Porque cuando tu mente está más clara, más centrada, dejas de usar el sexo como escape y empiezas a vivirlo como una experiencia de conexión con los demás y contigo mismo. Pero este despertar creativo también trae otra consecuencia importante. Empiezas a verte con más autonomía, dándote cuenta de que no necesitas placer inmediato para sentirte vivo. Y esto cambia por completo la forma en que te relacionas con el mundo y con los demás. Y este es un tema que merece especial atención. Cómo la abstinencia cambia tu perspectiva sobre las relaciones y el afecto. Uno de los cambios más profundos que pueden ocurrir al dejar de tener relaciones sexuales, especialmente si se hace conscientemente, es en cómo percibes las relaciones. Esto no significa que dejes de sentir atracción por alguien ni de desear compañía, pero la forma en que experimentas esta atracción cambia por completo. ¿Sabes por qué? Porque poco a poco, el deseo deja de ser solo físico, gana profundidad, se fusiona con la consciencia, la sensibilidad y la presencia. Empiezas a darte cuenta de que muchos de los vínculos que mantuviste en el pasado quizás se debían más a la necesidad, a la costumbre de llenar el vacío, que a una conexión verdadera. Y esto puede ser impactante, incluso puede doler un poco, porque miras atrás y ves cuántas veces te involucraste con alguien solo para evitar sentirte solo, solo para aliviar la tensión, la incomodidad, la soledad, y entonces empiezas a comprender. No era amor, era solo anestesia. Jung decía que cuanto más inconsciente es la relación, más tiende a ser proyectiva. Es decir, no ves a la otra persona como es, ves lo que quieres ver. Descargas tus idealizaciones, tus frustraciones, tus miedos y deseos reprimidos en la otra persona. Y cuando el sexo entra en este juego inconsciente, se convierte en otra obra, un escenario donde expresas todo aquello que no quieres afrontar en tu interior. Pero cuando decides alejarte, aunque sea por un rato, empiezas a ver con más claridad, a darte cuenta de cómo las relaciones pueden vivirse con mayor autenticidad y plenitud. Empiezas a desear menos el cuerpo de la otra persona y más su presencia. Empiezas a valorar la conversación, el silencio compartido y los pequeños gestos, y al mismo tiempo dejas de tolerar las relaciones superficiales que solo existen cuando hay placer. Es como si la abstinencia limpiara el campo emocional, haciendo todo más claro, más honesto. Y esto puede incluso distanciar a algunas personas, pero también acerca a otras, a quienes están en la misma onda, en la misma búsqueda de algo más auténtico. Y lo curioso es que, a menudo, durante este proceso, te das cuenta de que ya no necesitas tanto una relación, no por frialdad, sino porque la conexión que buscabas afuera comienza a florecer en tu interior. Te sientes más completo, más estable, más en paz contigo mismo, y esta autonomía emocional lo transforma todo, incluso al retomar una relación, porque ya no te involucrarás para realizarte, sino para sumar, para crecer juntos, para compartir. Carl Jung dijo que el verdadero encuentro entre dos almas solo ocurre cuando ambas se han encontrado a sí mismas, y quizás la abstinencia sea una forma de crear ese espacio interior donde pueda darse este verdadero encuentro. Pero este camino, como cualquier viaje interior, puede generar resistencia, y una de ellas es la autoimagen, lo que crees ser, que empieza a cambiar al romper con viejos patrones. Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora. Llega un momento en este proceso en el que una pregunta empieza a resonar en tu interior. ¿Quién soy sin este deseo que me guiaba? Cuando dejas de tener sexo o te retiras de la estimulación constante del sexo, no solo pierdes un hábito, empiezas a perder parte de la imagen que tenías de ti mismo. Esto puede ser perturbador porque muchas personas construyen su identidad en torno a su sexualidad. Soy una persona deseable, soy intensa, soy libre, soy una mujerzuela, soy romántica, soy atractiva,
La sexualidad se convierte en una especie de etiqueta, un rol, y a menudo este rol termina confundiéndose con quién eres realmente. Entonces, cuando esta parte desaparece, aunque sea por un tiempo, se produce el silencio y con él la confusión. Si ya no soy eso, ¿quién soy ahora? Carl Jung habló mucho de esto. El proceso de individuación, que es la búsqueda de convertirte en quien realmente eres, comienza precisamente cuando las máscaras empiezan a caer. Y mira, esto puede ser incómodo. Descubrirás partes de ti mismo que quizá ni siquiera conocías. Descubrirás que mucho de lo que hiciste fue un intento de sentirte aceptado, valorado y validado por los demás, y a veces incluso por ti mismo. Es como si el deseo fuera una armadura, algo que te pusieras para protegerte del dolor más profundo. La inseguridad, el miedo al rechazo y la sensación de no ser suficiente. Pero cuando esa armadura se cae, ¿qué queda? Te quedas sin filtros, sin actuaciones, sin necesidad de demostrar nada a nadie. Y entonces surge una nueva imagen de ti mismo, más honesta, más simple, más auténtica. Empiezas a verte de otra manera, no como alguien que necesita estar en el juego de la conquista para sentirse importante, sino como alguien que ya es importante simplemente por ser completo. Y lo más hermoso de esto es que esta nueva percepción de ti mismo no proviene de la mente, proviene de la experiencia, de estar contigo mismo, de escucharte, de aceptarte, incluso las partes que antes intentabas ocultar. Es un proceso lento, a menudo solitario, pero profundamente liberador. Y en este punto del viaje, el sexo, cuando regresa, lo hace de forma diferente, más limpio, más consciente, más conectado con tu esencia. Pero antes de eso, algo debe suceder. Integrar todo lo aprendido en este proceso. Porque no tiene sentido recorrer este camino y volver a viejos patrones sin traer algo nuevo. Tras pasar por todo este proceso de abstinencia, reflexión, confrontación con la sombra, redescubrimiento de la creatividad y transformación de la autoimagen, surge una pregunta natural. ¿Y ahora vuelvo a tener sexo? ¿Cómo será? La respuesta no está en ningún manual. No hay reglas ni una meta. Lo que existe es un estado interno, una nueva forma de relacionarse con el propio deseo. Jung afirmó que el proceso de individuación, de maduración psicológica, no se trata de alcanzar la perfección o la pureza, sino de la integración, de iluminar la sombra, de traer conciencia al inconsciente y de vivir con mayor sinceridad. Por lo tanto, no hay que negar el sexo. Hay que reinventarlo en uno mismo. La gran transformación aquí no es dejar de tener sexo, sino dejar de usarlo como escape. Es darte cuenta de cuando buscas a alguien solo para evitar sentirte solo. Es saber diferenciar el deseo auténtico del deseo automático. Es poder decir que no cuando sientes que te desconectará de ti mismo. Y también saber decir que sí con entrega y presencia cuando sientes que es un encuentro real, cuando vuelves a vivir tu sexualidad. Después de pasar por este proceso de conciencia, todo cambia. El tacto cambia, la intención cambia, la forma de mirar, escuchar y conectar cambia. Porque ya no buscas la plenitud en otra persona, ya te has encontrado dentro de ti. Y entonces el sexo deja de ser un fin para convertirse en un medio para expresar amor, presencia, verdad, un medio para estar completo con el otro, no para llenar un vacío, sino para desbordar lo que ya existe en ti. Esto es integración. Es cuando todo lo que descubriste en silencio, en autocontrol, en abstinencia, comienza a experimentarse también en el placer, en el contacto, en el intercambio. Y mira qué curioso, en este punto, incluso el deseo adquiere un nuevo sabor. Ya no te domina, ya no te ciega, te sirve. Sirve a tu conciencia, a tu crecimiento, a tu verdad. Ya no eres esclavo de tu propia voluntad. Has aprendido a mirarla con claridad, calma y madurez. Y esto en sí mismo ya es un gran paso en el camino del alma. Carl Jung no estaba en contra del placer. Al contrario, creía que la energía del deseo es una de las fuerzas más poderosas de la psique humana. Pero también decía que, si no se aborda conscientemente, esta fuerza puede convertirse en una prisión. Ahora, con todo lo que has experimentado en este proceso, puede convertirse en libertad. La libertad de elegir,
de sentir profundamente, de vivir con propósito y, sobre todo, de conectar contigo mismo y con los demás. No desde la ausencia, sino desde la presencia. Y quizás al final, este sea el mayor regalo de todos. Descubrir que la verdadera intimidad comienza en ti.